Hace unos días, el Papa Francisco arremetía directamente contra los sacerdotes que salían a evangelizar. De hecho, dijo una frase muy dura: no necesitamos sacerdotes que salgan a evangelizar o a hacer proselitismo o a convertir a las personas a Cristo a las comunidades. Necesitamos sacerdotes que vengan con sus problemas, seminaristas normales que jueguen fútbol, etcétera, etcétera. Es decir, diciendo que o afirmando que no se ocupan sacerdotes para que se conviertan a Cristo nuestro Señor los fieles. El asunto está aquí, que eso dice el Papa Francisco. Búscalo y está con su voz, dicho de su boca. El asunto es de que en Irán o en los países árabes, nuestros hermanos católicos están viviendo lo contrario. Porque allá no solamente les hacen proselitismo, sino incluso los meten presos por su fe, por el simple delito de creer en Cristo. Vamos a verlo a fondo a continuación. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Mis queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes, días, noches tengan todos ustedes. Estamos de regreso aquí en el canal de Amigos de Jesús Nazareno. Unos asuntillos que teníamos pendientes ahí nos impedían a veces venir aquí. Pero en el canal mayor de Jesús Nazareno 2020 estamos haciendo contenido todos los días. Aquí también ya vamos a retornar. Nomás que vuelvo a repetir, una cosa u otra nos llevaba para no poder alcanzar a hacer aquí también. Pero bueno, primeramente Dios, con su gracia y con su apoyo, ya vamos a empezar a retornar también en este canal. Decíamos que el Papa Francisco es algo muy importante, ¿verdad? Porque fíjense cómo es las cosas de la vida, lo que sucede en la vida. El Papa Francisco insta a los católicos a no hacer proselitismo. De hecho, arremete contra los curas que hacen proselitismo. De hecho, los llamó como el círculo del infierno, ¿no? Algo diabólico incluso el proselitismo, según él. Proselitismo para él es evangelizar. Según él, no debemos quitarle a las otras religiones su privilegio de mandar o el privilegio de que estén aquí. E incluso ni siquiera podemos decir que las otras religiones son malas o son menores a Cristo o no son de Cristo, porque entonces se lo llama como proselitismo. La paradoja de la vida es que en Irán nuestros hermanos católicos están sufriendo. En Irán hay problemas graves, países musulmanes, maometanos, países que están en contra abiertamente de Cristo Eucaristía, hacen pasar a nuestros hermanos católicos la gota gorda, hacen sufrir. ¿Por qué? Porque mientras el Papa Francisco a nosotros nos pide que no hagamos proselitismo, es decir, que no evangelicemos, en Irán a cualquier persona que se haga católica o que se convierta al catolicismo o que crea en Cristo, se le acusa de hacer proselitismo e incluso se le puede meter preso. Jesucristo nos lo advirtió con el Evangelio. Él nos dijo que íbamos a ser llamados a tribunales, que nos iban a llevar, que nos iban a hacer comparecer ante los gobiernos de este mundo. Y es una realidad que no puede dejar de pasar esto. El asunto está aquí. La postura del Papa Francisco ante ello es simplemente abrumadora. Él dice que no hagamos proselitismo, que no tengamos ninguna forma de hacer este dichoso proselitismo. Vamos a ver lo que está pasando en Irán, mis queridos hermanos en Cristo, con los católicos que están viviendo y sufriendo por este lado. La comunidad cristiana en Irán enfrenta una preocupante situación conforme a más de 65 cristianos han sido detenidos debido a sus creencias religiosas. Durante los últimos 2 meses, entre junio y julio, las autoridades han arrestado a un gran número de personas que se han convertido al cristianismo, al catolicismo, incluyendo a ciudadanos armenios, iraníes. En la actualidad, al menos 10 de ellos
permanecen tras las rejas. Aquellos que han sido liberados han tenido que pagar fuertes y elevadas fianzas de miles de dólares o sentarse a sesiones de readaptación. ¿De qué creen? De readaptación islámica. Entre este aumento en la represión se produce solo semanas después del primer aniversario del trágico que le quitaron la vida a un joven católico en ese lugar. Según un minucioso informe presentado por incluso expertos de medios de comunicación y especializados en reportar este tipo de situaciones, la represión continúa por parte de las autoridades religiosas en Irán. Hacia las minorías religiosas se advierte un incremento constante en las políticas represivas. Más de 69 católicos han sido detenidos, a pesar de que inicialmente se formó sobre 50 detenidos a mediados de junio en distintas ciudades. Las cifras actualizadas y confirmadas de personas arrestadas debido a sus creencias religiosas ha aumentado en los últimos a 69. De esas aproximadamente 10 personas, incluyeron 4 hombres y 6 mujeres, permanecen detenidos. Estos arrestos han tenido lugar entre el 1 y el 17 de julio en varias ciudades como Tenorkat, Karaj, Rashad y Orumiyeh, Aligondres, Itzafaj, Sant, entre otras, así como son ciudades hindúes. No, iraquíes, perdón. Aquellos libertados bajo ciertas condiciones han sido obligados a firmar incluso documentos en los que se comprometen a no llevar a cabo más actividades cristianas o asistir a sesiones de redactación islámica. Además, algunos han sido citados nuevamente para interrogatorios posteriores a su liberación. Se les ha ordenado abandonar Irán o han perdido sus trabajos debido a la presión de los servicios de inteligencia. De las familias de los detenidos han sido liberadas bajo fianza, han tenido que pagar sumas considerables de dinero, entre los $8,000 o $8,000 y $40,000. La mayoría de los arrestados son recién convertidos al cristianismo, aunque también se han confirmado al menos 2 casos de detenciones de ciudadanos armenios iraníes que han profesado la fe cristiana desde su nacimiento. Esta ola de arrestos causa preocupación, mis hermanos en Cristo, por supuesto que sí. Esta ola de arrestos de cristianos coincide con un nuevo enfoque represivo hacia la comunidad y la comunidad. Otro grupo religioso, también minoritario, no reconocido por el gobierno iraní, otra comunidad, por ejemplo, de libertad religiosa en el mundo de Estados Unidos, ha dado la voz de alerta de esas cosas que están pasando en este país y sobre todo que se arremete contra la fe, especialmente de los católicos. Monseñor Baruch, director de Article 18, ha destacado que estos acontecimientos marcan una nueva represión de libertad de civiles. En Teherán, Borges sostiene que los grupos históricamente vulnerables como los cristianos están siendo particularmente afectados. Además, sugiere que el enfoque represivo podría estar enviando un mensaje tanto a nivel nacional como internacional, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini. En general, parece que el régimen está intensificando sus represiones hacia grupos que considera que son ajenos a la religión, ¿de qué creen? Islámica. Parece que esto del Papa Francisco no le da resultados, porque mientras él ordena que su pueblo retroceda, que no se evangelice, que no se conviertan a Cristo, los musulmanes avanzan y no tienen ningún interés o ninguna intención de retroceder. Los católicos ya se la están viendo muy dura porque son arrestados, son puestos en prisión solo por creer en Cristo y por manifestar creencias religiosas cristianas católicas. Las fianzas son de entre $8,000 y $40,000, es abrumador. O tienen que ser redactados ¿a dónde? Al Islam. El contrato o el acuerdo que firmó el Papa Francisco con los árabes sobre que el Islam piensan que las religiones todas son lo mismo, no es cierto, ni piensan lo mismo del catolicismo.
ni aman el catolicismo, ni aceptan el catolicismo como dicen que lo van a aceptar. Porque mientras el Papa casi tiene prohibido bajo excomunión que se convierta un musulmán al catolicismo, lo cierto es que si los católicos en ese país, como por ejemplo Irán, no se convierten al Islam, la ven o se la ven dura, la ven fuertes ataques, fuertes problemas. Desde la pérdida de sus familias, la expulsión del país, encarcelamientos, hasta la pérdida del trabajo, son marginados solo por ser cristianos. Es fuerte lo que está pasando por allá, sin embargo creo que nos dan cátedra de cómo se viven las cosas, cómo se vive la fe. A pesar de todo, en esos países donde la fe crece, brota, se santifican y es donde se entregan de veras a Cristo. Mientras en otro lado somos cobardes ante hechos tan asombrosos como los que están pasando en la Iglesia Católica. Oremos por nuestra iglesia, mis queridos hermanos en Cristo. Son problemas serios, son problemas muy serios. Desde el simple hecho de que te quiten tu caja, tu trabajo, solo por creer en Cristo, solo por decir que eres católico, ya es dolorosísimo. Y sobre todo, son problemas terribles. Más aún que te meten a la cárcel, también es dolorosísimo. Sufren mucho. Se ocupa mucho valor, mucha valentía, se ocupa mucha fuerza del Espíritu Santo para poder mantenerse firme ante esas situaciones. Dios bendiga a la iglesia en esos países. Y es un escarmiento para nosotros. ¿Por qué? Porque los musulmanes están regando por todo el mundo y sus ideas también. Los comunistas están creciendo a pasos agigantados por todo el mundo y sus ideas también. Y en ambas partes la iglesia pierde. Los católicos perdemos. Porque los dos, tanto el comunismo como el Islam, no concuerdan, no son de ninguna manera compatibles con la religión de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Católica Apostólica Romana.